A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, levanta tus dos manos y dile fuerte: ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Es tan importante saber cómo no hacer algo como saber cómo hacerlo. El inventor americano Thomas Alva Edison necesitó más de 1000 intentos para inventar la bombilla incandescente con filamento de carbono. Cuando un periodista francés le preguntó: Señor Edison, ¿cómo se sintió fallar 999 veces? Según cuenta la historia, Thomas Alva Edison simplemente sonrió y respondió: Joven, no he fracasado 999 veces. Simplemente he encontrado 999 formas de no inventar una bombilla. En otras palabras, invirtió recursos y mucho tiempo de su vida aprendiendo de sus errores hasta que finalmente lo hizo bien. Al parecer, el ser humano tiene arraigado en su interior una fuerza indomable que le hace invertir recursos y mucho tiempo de su vida para aprender a base de cometer error tras error tras error y no aprender de la experiencia ajena, como dice Proverbios 24:32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. La Biblia, la palabra de Dios, nos advierte sobre las maneras de cómo nosotros no debemos invertir recursos ni tiempo de nuestras vidas para buscar dirección, que finalmente será equivocada. Si nosotros consideramos estas advertencias, no perderíamos ni recursos ni el precioso tiempo de nuestras vidas utilizando métodos no bíblicos y que Dios no aprueba para tener dirección en nuestras vidas. Y esto nos impedirá tomar malas decisiones y seguir dirección equivocada para nuestras vidas. Debemos eliminar las maneras que no le agradan a Dios para buscar la dirección para nuestras vidas, en donde
no solo no perderemos nuestros recursos, nuestro valioso tiempo, pero lo más importante, no perderemos nuestra relación con Dios. Veamos algunas de ellas. La primera, el ocultismo. Hay numerosas prácticas agrupadas bajo el título del ocultismo, conocido también como las ciencias ocultas o las artes ocultas, que el ser humano usa para conocer dirección para su vida. Las prácticas de lo oculto incluyen la adivinación o artes inciertas, la alquimia, la astrología, la herbolaria, la magia, la mediumnidad, la mitología, la numerología, la brujería, la hechicería, la magia, los horóscopos, la lectura de las hojas de té, la lectura de cristales, la cartomancia, o sea, la lectura de las cartas, la lectura de las palmas de las manos, entre otras. Dios fue muy claro con su pueblo y Dios le advirtió que no deberían tratar con estas prácticas ocultas. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos que Dios le dijo a su pueblo que cuando entrara a la tierra que Jehová les ha dado, no deberían aprender ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. Y les dijo claramente que no debería ser hallado en el pueblo quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para él, les dijo. Y también quienes hacen esas cosas eran abominación para Dios. Y les dijo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estas prácticas ocultas son rebelión contra Dios. En 1 Samuel 15:23 encontramos que el pecado de adivinación es como rebelión. Y la Biblia registra que los hechiceros intentaron alejar a las personas del Evangelio. En Hechos 13, versículo 8, encontramos que Elimas, el mago, les resistía y procuraba apartar de la fe al procónsul. La brujería engaña a las personas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23 nos dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La Biblia nos dice que los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. En Apocalipsis 22:15 encontramos que la Biblia nos dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Y agrega, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y finalmente en el libro de Apocalipsis, Dios nos revela el fin que van a tener aquellos que usan tales prácticas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la Biblia nos dice, pero los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ningún verdadero hijo de Dios debe estar involucrado de ninguna forma en las prácticas del ocultismo, ni mucho menos buscar la dirección para su vida en ellas. El segundo son los métodos de la suerte. Echar suerte era un método de buscar la dirección usado en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos encontrar versículos de la palabra en donde claramente nos indican que sí,
era una práctica que se usaba en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 16, versículos del 7 al 10, encontramos el relato que nos dice que después habría que tomar 2 machos cabríos y había que presentarlos delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y que Aarón debería echar suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazael. Y nos relata el resultado de esa práctica. En Números 26:55 registra que la tierra sería repartida por suerte, por los nombres de las tribus de los padres, y así las iban a heredar. Y finalmente, en Josué capítulo 18, versículo 10, encontramos que Josué echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por porciones. Lo que nos dice esto es que echar suerte era un método de probabilidad cuya creencia era que Dios controlaba el resultado. El método de buscar dirección de Dios era aceptable en el Antiguo Testamento. El único uso que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de echar una suerte por los creyentes fue anterior a la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban buscando llenar la vacante entre ellos que había dejado Judas. Y buscaron 2 candidatos y fueron nombrados José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías fue contado con los 11 apóstoles, como dice Hechos capítulo 1, versículos 23 y 26. Matías, el hombre escogido por los apóstoles para reemplazar a Judas, nunca más se menciona nuevamente en la Biblia. Era Pablo quien realmente debería llenar esa vacante entre los apóstoles. Matías fue la escogencia por los hombres por medio de la suerte. Sin embargo, Pablo fue escogido por Dios por medio del Espíritu Santo. Después de la venida del Espíritu Santo, registrado en Hechos capítulo 2, el echar la suerte no se usó más entre los creyentes como un medio para recibir la dirección de Dios. La dirección del Espíritu Santo reemplazó este método del Antiguo Testamento. No debemos usar ningún método de suerte o de probabilidad para determinar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que debemos hacer es conocer la voz de Dios, reconocer esa voz, y debemos permitir ser guiados por Él a través del Espíritu Santo. El tercero son las señales. Hay un registro en el Antiguo Testamento del uso de algo llamado el vellón como una señal para confirmar la voluntad de Dios. En Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40, nosotros podemos leer la historia del vellón de Gedeón, en donde Dios le habló a Gedeón y le reveló su voluntad para tener confirmación sobre lo que Dios le dijo. Gedeón colocó un vellón en la tierra y un día le pidió a Dios que permitiera que el rocío cayera alrededor, pero no en el vellón. Y al otro día le pidió a Dios que el rocío cayese sobre el vellón y que la tierra alrededor
permaneciese seca. No hay ningún otro pasaje en la Biblia que nos diga que nosotros los creyentes debemos hacer como hizo Gedeón. Cuando Dios le dio esa gran responsabilidad a Gedeón, este evento solo ocurrió una vez en la Biblia. Y como el de echar la suerte, solo se usó antes del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Nosotros no debemos buscar la voluntad de Dios colocando señales. La moderna práctica del vellón normalmente se hace cuando decimos, si algo sucede, entonces sabré que es la voluntad de Dios. Pero nuestros vellones o nuestras señales a menudo son cosas que podrían ocurrir naturalmente. En el caso del vellón, que registra la Biblia, Gedeón ya tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Él ya había oído la voluntad de Dios y usó el vellón como una confirmación, no para tener dirección, porque era demasiada abrumadora la tarea que Dios le estaba confiando. Y también era algo que solo podía confirmarse por medios sobrenaturales y no por medios naturales. En los días del Nuevo Testamento, cuando Zacarías pidió una señal para confirmar el mensaje que Dios le había enviado por medio del arcángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan el Bautista, él quedó mudo porque no creyó y buscó señal para creer, como lo relata Lucas capítulo 1, versículos del 18 al 20. En Mateo capítulo 12, versículo 39, Jesús dijo, generación mala, adúltera, demanda señal. Un vellón o señal es una manifestación de incredulidad y una manifestación de renuncia de nuestra parte de recibir la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Dios quiere hombres y mujeres que cuando Él habla reconocen su voz, que no tienen ninguna necesidad de probar ni confirmar su voluntad con señales. Dios quiere hombres y mujeres de fe, no hombres y mujeres de vellones o señales. Nuestro Señor Jesucristo claramente dice, y estas señales seguirán a los que creen. Lo que debemos aprender es que directamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo claramente que primero debemos creer y luego vendrán las señales. El cuarto, los falsos profetas. La Biblia registra historias de muchos profetas de Dios. En ella también revela que Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y explica que el don de profecía es un don espiritual, es un don del Espíritu Santo, tal como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Profetizar es hablar bajo la inspiración especial de Dios. Es una habilidad especial para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo a través de una declaración divinamente ungida. Las palabras habladas por un profeta bajo la inspiración de Dios son llamadas palabras de profecía. Y profetizar significa declarar abiertamente a los hombres palabras de Dios que edifican, que exhortan y que consuelan.
tal como lo enseña 1 Corintios 14:3. La profecía nunca reemplazará a la palabra escrita de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 13:8 y en 1 Pedro 1:25 que la profecía cesará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Además de la palabra profética más segura es la Biblia. En el Antiguo Testamento, todas las personas iban a los profetas a buscar dirección, porque el don del Espíritu Santo aún no había sido dado. Hoy podemos recibir la dirección espiritual por medio del Espíritu Santo, y cada creyente debe aprender a ser guiado por él. En el Nuevo Testamento no hay ningún registro de creyentes que buscaron la dirección de Dios por medio de los profetas después de que el don del Espíritu Santo fue dado. Pero Dios aún usa este don para confirmar el futuro. Nosotros podemos estudiar semejante ejemplo en Hechos capítulo 21, versículos 10 al 14, donde Ágabo dio una profecía personal a Pablo, específicamente para Pablo. Pero Pablo ya sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y la profecía solo confirmó lo que pasaría allí. No fue una profecía para darle dirección, diciéndole a Pablo que no debería ir a Jerusalén. La Biblia nos advierte de los falsos profetas en el mundo. Debido a esto, Dios nos ha proporcionado maneras bíblicas de identificar las verdaderas profecías. Y la Biblia declara en Mateo 24, 11, 24, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Marcos capítulo 13, versículo 22, la Biblia declara que se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Romanos capítulo 12, versículo 6, dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La frase a la medida de la fe significa en relación correcta a la fe. La manera de reconocer las verdaderas profecías es si ellas están o no en armonía con la Biblia. La Biblia declara en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La Biblia nos dice que juzguemos las profecías. Y la norma para ese juicio es la palabra de Dios. Dios ha proporcionado muchas maneras de reconocer a los falsos profetas. Los falsos profetas son conocidos porque lo que ellos hablan nunca va a suceder. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22 nos dice que el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en nombre de Dios a quien él no haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, éste morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Veamos algunas referencias en donde la Biblia nos enseña las maneras de reconocer a esos falsos profetas. Los falsos profetas
han salido del mundo y no confiesan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Los falsos profetas entre el pueblo introducen encubiertamente doctrina falsa y destructora, y por avaricia hacen de que quien los escucha se conviertan en mercancía con palabras fingidas. Eso está en 2 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Los falsos profetas llevan a las personas a la rebelión con Dios y tratan de apartarlos del camino por el cual Dios manda que se camine. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Los falsos profetas engañan a muchos, aún a los escogidos con señales y prodigios. Y eso lo encontramos en Mateo 24:11 y Marcos 13:22. Los falsos profetas hacen afirmaciones falsas y engañosas. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 23. Su fruto revela error. Una de las mejores maneras de reconocer a los falsos profetas es observar sus vidas. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Porque los falsos profetas no tienen evidencia de fruto espiritual en sus vidas. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 16. Los falsos profetas no hablan de parte de Dios, sino profetizan para sí mismos de su propio corazón. Profetizan mentira, profetizan engaño de su corazón, alimentan con vanas esperanzas, hacen errar al pueblo con mentiras y lisonjas, falsamente profetizan en nombre de Dios, porque Él nunca los envió, porque Él nunca los mandó. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 26. En Jeremías capítulo 23, versículo 16. En Jeremías capítulo 23, versículo 32. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 9. La Biblia nos advierte claramente que hay falsos profetas en el mundo. Por lo que debemos tener mucha cautela en aceptar las palabras que nos dicen como profecía. Porque la profecía como un don espiritual a menudo ha sido erróneamente usada para controlar y dirigir a los creyentes. Cuando una profecía personal es dada, ella debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Porque siempre debe estar la profecía de acuerdo a la palabra escrita de Dios. Al respecto de la dirección, la profecía debe ser para confirmar, no para dirigir ni para controlar. Debido al mal uso de este don espiritual, algunos creyentes rechazan totalmente el don de profecía. Ellos no aceptarán este don del Espíritu como una cuestión que viene de Dios. Pero nosotros no debemos rechazar el ministerio del Espíritu Santo, solamente porque nosotros hemos tenido malas experiencias en nuestras vidas cuando un ser humano ha tratado de dirigirnos y controlarnos a través de falsas profecías. El quinto, el consejo errado. Ningún hombre puede determinar la voluntad de Dios específica para alguien, excepto en cuestiones reveladas en la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. El consejo espiritual, por medio de líderes piadosos,
tiene que ser definido en la dirección de un creyente. Pero en ningún consejero tiene derecho a controlar a una persona o a determinar la voluntad de Dios para ellas en cuestiones no tratadas en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén, sus amigos en Cesarea intentaron impedirle hacer esto. Ellos le advirtieron del serio problema que podía ocurrir ahí. Pablo rechazó su consejo y siguió yendo a Jerusalén. Y ellos aceptaron la decisión de Pablo cuando Pablo dijo, hágase la voluntad del Señor, tal como consta en Hechos capítulo 21, versículo 14. Ellos comprendieron que aunque era su personal deseo que Pablo no fuera a Jerusalén, Pablo debía discernir entre lo que sus amigos le estaban diciendo y lo que Dios le había dicho que era su voluntad. Es importante que nosotros conozcamos la voz de Dios por nosotros mismos. No debemos confiar en otros para guiar nuestras vidas, porque hay espíritus malignos en el mundo cuyo intento es engañarnos. Y nosotros somos advertidos de esto en la Biblia. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, la Biblia nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando nosotros recibimos el consejo de otra persona, este siempre debe ser probado por lo que la Biblia dice. Y sexto, las emulaciones. Algunos creyentes emulan las vidas y los ministerios de otros en lugar de buscar la voluntad de Dios para sus propias vidas. La emulación es el deseo de copiar a otros, igualarlos o excederlos. Y esto proviene de un espíritu de rivalidad. Y es una forma de contienda y de celos que son manifestaciones de las obras de la carne, tal como lo enseña Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Debemos entender que el Espíritu Santo llama a las personas para ministerios específicos, tal como lo hizo con Pablo y Bernabé, a quienes apartó para la obra a la cual los había llamados. Eso está en Hechos, capítulo 13, versículo 2. La Biblia declara que entre la diversidad de dones que hay, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Aunque la Biblia nos dice que debemos procurar los dones mejores, eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, y procurar los dones espirituales, que está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, esto no significa que nosotros debemos imitar a otros que tienen ministerios mucho más significativos. Cuando Pedro estaba preocupado por el ministerio de Juan, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo 22. Dios le dio a Noé el encargo de construir un arca. Dios le dio a Moisés
el encargo de construir un tabernáculo. Dios le dio un plan a Salomón para construir el templo. Dios no nos ha dicho que construyamos un arca. Dios no nos ha dicho que le construyamos un tabernáculo. Dios no nos ha dicho que le construyamos un templo. Dios no nos ha dicho que reconstruyamos los muros alrededor de Jerusalén. Pero lo que sí es seguro es que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y si nosotros caemos en el pecado de la emulación, viviendo en la imitación de otros, lo que estamos haciendo es perdiéndonos la oportunidad de que Dios nos revele el plan que tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros modelamos nuestras vidas según las vidas de otros, estamos sumergidos por la tradición humana. Y la tradición humana, en este sentido, impide la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Debemos reconocer que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Que es importante saber cómo no hacer algo, como saber cómo hacerlo. Tenemos que aprender que no debemos ir y fracasar tratando de encontrar la dirección de Dios para nuestras vidas, cuando Dios ya nos ha dejado en su palabra claro que hay formas donde nosotros no podemos encontrar su dirección y que solamente es a través de su palabra donde nosotros podemos encontrar la dirección en nuestras vidas de primera mano, de modo directo, de parte de Él. No perdamos los recursos que tenemos, sean pocos o sean muchos. No perdamos nuestro valioso tiempo que no podemos recuperar usando métodos no bíblicos para tener la dirección en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto impedirá que nosotros recibamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si usamos esos métodos bíblicos, no bíblicos, tomaremos decisiones equivocadas. Eliminemos totalmente las opciones no bíblicas que nos presenta para buscar la dirección fuera de la voluntad de Dios. El ocultismo, los métodos de la suerte, las señales, los falsos profetas, el consejo errado y las emulaciones. Miremos, pongámoslo en nuestro corazón, veámoslo y tomemos consejo, como dice Proverbios 24:32, para ser perfectos delante de Jehová nuestro Dios, como dice Deuteronomio 18:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Oremos. Padre, muchas gracias por tu maravillosa palabra, que es especial, que llega en el momento oportuno en nuestras vidas, que es útil para instruir y para corregir. Y te damos gracias porque podemos tener este tiempo para ir a tu palabra y aprender de cómo no
desperdiciar los recursos que nos has dado y la vida que nos has dado para buscar tu voluntad o la voluntad de nuestras vidas fuera de ti. Y te pedimos perdón, porque si lo hemos hecho, Padre, es porque no lo sabíamos. Pero ahora que lo sabemos, Padre, danos la fuerza para que podamos seguir adelante. Y como dice tu palabra, presentarnos perfectos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, levanta tus dos manos y dile fuerte: ¿cuánto daría? ¿Cuánto